eres el dueño y tienes cierta posibilidad de manejar tu tiempo, tienes que estar ahí 24/7, porque al final no puedes encajonar todo tu negocio exclusivamente a un mercado. Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast del dinero como fuente de posibilidades. Hoy lo tenemos a Rubén Limardo, que viene a contarnos toda su experiencia de emprender en España, toda su experiencia de comprar un fondo de comercio, toda su experiencia de comprar una franquicia, cómo es el día a día, cómo es la carga impositiva, cuáles son las dificultades que vio, por qué hizo esto, si no se le ocurrió ninguna idea más fácil. Bueno, bienvenido Rubén, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, un placer como siempre compartir contigo y hablar de estas cositas que nos gustan, ¿no? Bueno, te cuento, yo soy venezolano y tomamos la decisión de emigrar a España por la situación general que vivía Venezuela, tanto económica como social. Queríamos buscar un poquito más de tranquilidad para nuestros hijos, para nuestra familia, y vimos una oportunidad, siendo yo español y mi esposa portuguesa, pues de emigrar hacia acá, ¿no? Teníamos ya una opción vista desde Venezuela. Un conocido había comprado una franquicia acá hacía unos años y no le estaba yendo bien. Entonces ya por ahí viene la primera inquietud, ¿no? Tú dices, bueno, si no le va bien, ¿qué puede estar pasando? Sin embargo, desde ese momento nosotros pudimos observar algunas oportunidades y en eso nos enganchamos, ¿no? Entonces fue difícil cuando llegamos, ¿no? Tú sabes que emigrar pues tiene sus retos. Sí. Al final llegamos, valoramos otras opciones, desde buscar empleo, de repente ponernos a estudiar un posgrado o hacer algo académico. Tú tienes una experiencia que traes de tu país. Valoramos la opción de trabajar en construcción, que es mi área. Yo soy ingeniero. Toda mi vida he trabajado comercializando en construcción civil al principio y luego comercializando materiales de construcción. Lo valoramos también, pero era complicado entrar en ese mundo porque, bueno, había que validar los títulos, funcionan las cosas distintas a Latinoamérica, las maneras de construir, los permisos, las licencias que tenías que sacarte y tal. No, y además me parece interesante esto hablar porque hablamos mucho acá de expatriados y normalmente uno cuando se muda de país normalmente tiene que hacer como 3 o 4 escalones para abajo, ¿no? No pega lo mismo que tenía allá o mejor. En general tenés que pagar como el derecho de piso de ser extranjero. Totalmente. Y si bien yo creo que cuando al menos los latinoamericanos emigramos a España, tienes algunas similitudes porque, bueno, tienes el mismo idioma, de alguna manera venimos de acá, por así decirlo, igual hay un cambio importante y te tienes que ajustar al sistema. Nosotros al final, después de valorar distintas opciones, nos empezó a entrar un poco el desespero. Okay. ¿Sabes? Cuando emigras, que llegas a un país, empiezas a tener tus gastos en euros sin producirlos. Entonces, pagas renta, el colegio del peque, comes en euros y tú dices, oye, y estos euros están saliendo del fondo. ¿Qué pasa, no? Entonces ya cuando empiezan a pasar los meses, tú dices, epa, tengo que hacer algo. Ya no puedo seguir consumiendo. Si bien cuando emigras, por supuesto, tienes un plan. Claro. Y consideras un colchón para poder vivir esos primeros meses. Pero eso no significa que llegue un momento en donde te entre el desespero y dices, epa, tengo que empezar a producir en euros. Sí, siempre digo que uno tiene que hacerse ese colchón, pero ese colchón la gente cree como que mucho más rápido va a conseguir trabajo, como que las cosas van a salir mucho menos. El startup de mudarte, comprar muebles o mismo pagar la fianza o pagar los meses que te hacen pagar acá por ser extranjero, nos hacen pagar mucho más que a cualquier hijo de vecino, ¿no? Y esas cosas la gente no las considera y se va el dinero muy rápido. Muy rápido. Nosotros tuvimos que pagar un año completo de renta para poder entrar en un apartamento. De alquiler. Claro. De alquiler, exactamente. Entonces, bueno, estaba previsto y bueno, al final no nos importó como que decir, bueno, ese dinero que pensaba soltarlo mes a mes, desembolsarlo en una sola cuota, pues no nos importó tanto. Yo quiero hacer acá un paréntesis. Acá todo el mundo me van a decir que esto es ilegal, que esto no se puede hacer, que esto va contra la ley, que eso es abuso. Sí, pero es la realidad. Es la realidad de todos los extranjeros que estamos acá, por más que seamos gente súper respetable, con títulos, con trabajo, con dinero, nos hacen pagar. A mí no me hicieron pagar un año entero, me hicieron pagar 4 meses
porque ya veníamos de acá, ya teníamos un año acá, ya teníamos la nómina acá de mi empresa, ya teníamos como un montón de otras cosas que te ayudaron. Nos demostraba, porque estuve un año en Airbnb, ¿no? Claro. Pero sí, bienvenidos a España. Total. Pero bueno, al final, después de esos meses de adaptación, de evaluar alternativas, volvimos a la idea inicial y dijimos, no, yo creo que esta va a ser la forma más rápida de poder empezar a producir, y era comprando un fondo de comercio, una empresa que ya estaba funcionando y que es propietaria de una franquicia. Entonces, si bien los números no iban bien en esa empresa, ya nosotros habíamos valorado estrategias que podían hacer que mejorara la situación. Entonces, revisamos por supuesto los balances de la empresa, revisamos los estados de resultados. La situación no era buena. Hablamos de que esa empresa estaba facturando un 40% de lo que el franquiciador había ofrecido. Siempre cuando ven una franquicia como alternativa, mi experiencia dice que los números del franquiciador siempre van a estar abultados. Entonces te ofrecen unos números que ni ellos mismos consiguen con sus propias tiendas. Okay. Entonces, al final, es verdad que no tienes que llegar a ese número para hacer el negocio rentable, pero tampoco puedes facturar el 40% de lo que te habían ofrecido. Entonces, hay un punto que a mí me parece importante, y es que cuando tú emigras, si tú no tienes nacionalidad europea, una de las opciones que hay es la visa de inversionista. Esa fue la alternativa que consiguió el propietario de la franquicia que nosotros compramos. Entonces, ¿qué pasaba con eso? Él tenía un estatus legal en España, pero él no podía trabajar el negocio. Es más, él ni siquiera podía ser el administrador de su propia empresa. Entonces, al final, él tenía que buscar a una persona, pagarle un sueldo para que ejerciera como administrador de la empresa. Luego, pues tenía que tener una nómina más amplia, y aquí podemos hablar un poquito más adelante de lo que significa la nómina y toda la carga de seguridad social y todo lo demás, pero él no podía formar parte de la nómina y trabajar su propio negocio. Claro, entonces solo podía tener dividendos, digamos, como una repartición de dividendos. Que en este caso eran más bien pérdidas. Entonces, también es verdad que cuando tú tienes ya 2 años con un estatus legal en España, puedes optar a la nacionalidad. Entonces, es una puerta que se te abre, que pudiesen valorar algunos inversionistas que no tengan nacionalidad europea para poderla obtener. Eso está claro que es una alternativa. Pero ya ahí empezamos a ver oportunidades de cómo podíamos disminuir los gastos de la empresa para hacerlo más eficiente. Más eficiente y poder conseguir algo de rentabilidad. Rubén, ahora, para que la gente te conozca, vos hoy tenés entonces una franquicia de Alcampo, que es una cadena muy conocida acá, equivalente a un Carrefour, y tiene como un mini mercado muy bonito, en una zona muy bonita, y te va muy bien. Vos cuando evaluaste, ¿no? Digamos, hoy tenemos, imagínate, mañana alguien se quiere poner un mercado, puede abrir un lugar y poner un mercado sin marca. Puede alquilar un lugar y comprar una franquicia del campo. O de cualquiera de las otras. Cualquiera de las otras. A Carrefour, Eroski. O 3, hacer lo que hiciste tú, que es comprar un fondo de comercio que ya venía con la franquicia. De esas 3, ¿me puedes decir un poco los pros y las contras que ves vos? Sí, fíjate. Cuando emigramos, al final estás aprendiendo las reglas del juego de este nuevo país. Y para mí me parece que es una decisión acertada, en nuestro caso, poder haber entrado en una franquicia, porque te permitió conocer la dinámica sin hacerlo tú, digamos, muchas veces llevando los golpes, ¿no? Al final te montaste en una franquicia que te pone a andar el negocio y ya tú estás en la rueda, por así expresarlo, ¿no? Entonces, empezar desde cero, hablamos de un negocio sumamente competitivo en España, donde tú tienes que buscar los proveedores. España es un mercado exigente en su consumo. No es que yo puedo vender cualquier barra de pan y ya el español se la lleva y listo, ¿no? Él quiere, una masa madre, una chapata, una rústica, o el que tiene un más bajo presupuesto pues se va por la barra blanca normal. Entonces, conocer todo eso, si hubiésemos empezado nosotros desde cero, creo que nos hubiese costado mucho. Al final, ese know-how que te da la franquicia creo que es importante.
El problema está en hacerlo rentable, porque los franquiciadores también hay experiencias y se pueden buscar en la prensa, por ejemplo el fracaso de las franquicias de día, el fracaso de muchas de las franquicias de 100 montaditos, por ejemplo. Ahora mismo se está armando un sindicato de franquiciados de Carrefour. Entonces es verdad que los franquiciadores al final ofrecen mucho y parece que el negocio se queda corto para eso. Entonces eso también es importante tomarlo en cuenta. ¿Te puedo preguntar qué porcentaje se queda el franquiciante? Te lo puedo decir de manera un poco general, porque vale. el contrato tiene, digamos, unas penalizaciones por confidencialidad. Okay. Pero tú deberías considerar que entre las diferentes partidas, un 5%. Un 5% de la facturación del comercio. Exacto, eso es lo grave, que al final no es de tu margen ni de la compra, es de la venta. Claro. Entonces al final, cuando tú sacas el margen que puedes tener en un producto, ese 5%, pues al ser de la venta total, representa un porcentaje mayor. Altísimo. El otro día estaba leyendo una investigación que decía que de las pymes, la rentabilidad de las pymes en general es del 6%. De la facturación al beneficio neto. Okay. Entonces, si el franquiciador se está quedando con 5%, es casi más del 90% del beneficio neto. Mira, cuando antes de que nosotros compráramos el fondo de comercio, nosotros nos reunimos con algunos franquiciadores y ellos te hablan de un porcentaje inferior que puede estar por el orden del 3%. Lo que nosotros vimos acá es que al final nosotros estábamos comprando un trabajo. Entonces, porque veníamos conscientes de que nosotros íbamos a formar parte de la plantilla y que nosotros íbamos a trabajar como uno más. A veces eso es lo que me golpea un poco, el no poder gerenciar mi negocio como me gustaría, porque tengo que estar muchas veces en la parte operativa. Cuando tú inviertes en un negocio en España, tienes que estar dispuesto a todo. Tú sabes que el domingo en la mañana, si no te tocaba trabajar, te puede llamar un colaborador diciendo: oye, jefe, amanecí malo, no voy a poder ir a trabajar, y te va a tocar a ti levantarte y ir a abrir el negocio. Entonces tienes que estar consciente de que cuando tienes un negocio más con atención al público, que tiene un horario que tienes que cumplir, porque al final pues, está el cliente esperando que tú estés ahí a las 9 de la mañana o a las 10 de la mañana en el caso de los domingos, pues eso es muy muy retador. Muy retador, sí. Definitivamente yo creo que ha sido de las cosas más complicadas, porque al final, si bien eres el jefe, eres el dueño y tienes cierta posibilidad de manejar tu tiempo, pues tienes que estar ahí 24/7 y siempre atento a que nosotros, por ejemplo, nos íbamos después de diciembre, que había sido un mes duro de trabajo, hemos trabajado muchas horas y casi que de lunes a domingo todo el mes, nos habíamos cogido unos días, queríamos cogernos unos días a final, la primera semana de enero, y un chico salió de baja y tuvimos que reestructurar el viaje, quedarnos un día más, salir un día después, mejor dicho. Y tú dices, oye, por supuesto que te molestas, o sea, porque tú dices, pero es que no te queda de otra. Entonces tienes que estar consciente de que vienes a eso. Y me parece súper interesante ese concepto que decís de comprar un trabajo. Claro, vos no sos como dueño y estás así en tu casa y hay gente que te trabaja, sino que realmente la rentabilidad de tu comercio da para que vos tengas un trabajo tuyo, propio. Así es. Sí, es así. En este caso, bueno, es mi trabajo y el de mi esposa. Lisbeth se encarga más de la parte administrativa, pero también le toca, muchas veces está en la parte operativa. Hoy, por ejemplo, estoy yo aquí contigo y está ella ya al frente. Entonces, eso es fundamental, que lo tienes que entender así, sobre todo en el caso de las pymes. Yo, todas las pymes que conozco, todos mis vecinos del barrio, empresarios, los que tienen bar, los que tienen un restaurante, los que tienen una peluquería, los que tienen de repente una tienda de esparcimiento, todos están al frente de su negocio y al final son los que llevan, digamos, esa columna vertebral. Ya después, por supuesto, nosotros, por ejemplo, trabajamos de 9 de la mañana a 9 de la noche, sin contar las horas extras que tienes que trabajar a puerta cerrada, de lunes a sábado, los domingos de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Yo siento que no es vida estar ahí, o sea... Es muy esforzado. Demasiado. Eso no quita que cuando no estoy al frente no esté trabajando. Claro. Pero bueno, al final te dedicas un poco a gerenciar, a hablar con proveedores, porque ahí viene la otra parte del negocio nuestro, que es todo este tema latino que incorporamos y que al final
fue lo que más nos ayudó luego de reducir ciertos gastos a hacer este negocio rentable. Qué bueno. Bueno, para los que no sepan, Rubén, después de comprar la franquicia de Alcampo, que es una franquicia normal, con los productos normales que encontrarías en cualquier súper, desarrolló 2 góndolas enteras de productos latinos. Que están todos los productos de Argentina, de Venezuela, de Colombia, de México, de cualquier, de Brasil. Sí, ahí podemos comprar pão de queijo, podemos comprar de todo, ¿no? Hay alcohol de diferentes países, hay chuches, o sea, golosinas de los diferentes países, todo. ¿Querés contarnos un poco más de eso? Sí, esa fue la principal oportunidad que nosotros vimos cuando valoramos el negocio, porque al final tú dices, oye, ¿por qué te vas a meter en un negocio que no está siendo rentable y que ya tiene 2 años abierto y no vende sino el 40% de lo que le ofrecieron? ¿Qué puedes hacer tú para revertir esta situación? Siempre agarrándonos del contrato que tenemos con el franquiciador, hay un porcentaje de productos que nosotros podemos comprarle a otros proveedores. Entonces nosotros vimos la oportunidad y dijimos, en primer lugar, siendo nosotros venezolanos, dijimos, oye, con la cantidad de emigrantes que están llegando de Venezuela y que nosotros entendemos a ese consumidor, porque en ese momento no entendíamos al consumidor español. Claro. Estábamos abriendo un súper en España sin entender al consumidor español, pero sí entendíamos el consumidor venezolano y las necesidades que tenía ese consumidor venezolano. Entonces dijimos, oye, si tenemos un margen donde podemos incorporar productos externos, ¿por qué no empezamos con los productos venezolanos? Y así arrancó todo. Nos fue súper bien, empezamos a crecer en ese mercado. Después empezamos a tener amigos argentinos. Y entonces dijimos, bueno, yo no sabía nada de productos argentinos, yo no sabía nada de hierba, de dulce de leche un poco. Pero bueno, entonces ahí es cuando le preguntas a tus amigos y dices, oye, cuéntame, ¿qué hierba tomas tú? ¿Cómo es esto de si es con palo? Yo me acuerdo que Lisbeth me mandó la lista de productos para comprar de Argentina y de Brasil, como nosotros vivimos en Brasil, y yo le digo, esto está bueno, esto está bueno, no, esto no, esto sí. Claro, pero ojo, a mí a veces también me ha pasado eso con los productos venezolanos. A veces nos ajustamos a nuestros gustos y necesidades, pero a lo mejor ese producto que a ti no te gusta, porque a mí no me gustan todos los productos venezolanos, cosas que no me gustan, a otros argentinos sí les gusta, ¿no? Entonces, al final, eso también lo fuimos aprendiendo con la dinámica, ¿no? Empezamos con algunas cosas y después los mismos clientes, los mismos consumidores nos iban enseñando. Aprendíamos un montón de ellos porque al final te decían de qué región era, por qué se vendía más, por qué se vendía menos, si nos podía ir bien, si nos podía ir mal, si podía tener entrada en el público español. Y eso ha sido fundamental, ese feedback que nosotros hemos tenido con nuestros consumidores españoles y latinoamericanos ha sido importantísimo. Contame, ¿a los españoles les gustan los productos latinos? Sí, tú sabes que, no sé si a ti te pasó cuando viniste, muchas veces nos decían que el español era un poco cerrado a probar cosas nuevas y te digo que en mi experiencia ha sido todo lo contrario. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Podríamos tomar en consideración que estamos en una zona de Madrid, clase media alta, habría que probar en otros extractos a ver si el comportamiento es igual. Pero nuestra experiencia es que el español está muy abierto a probar cosas nuevas. Te cuento, por ejemplo, el vino Malbec. Mira, es impresionante cómo el español quizás no es el vino que se lleva todos los días, pero dice, oye, tengo aquí el Ribera del Duero, tengo el Rioja, tengo alguna otra denominación de origen. ¿Y esto qué es? Mira, argentino y tal. Oye, me la llevo porque lo quiero probar. Y lo repiten, eso es fundamental. Por ejemplo, el caso del dulce de leche. Hay cosas que yo no comparto. Hay muchos emprendedores latinoamericanos que están desarrollando productos acá. Y a mí me parece increíble que tú consigas un dulce de leche donde hay argentinos detrás de esa empresa que se consigan más costoso de lo que puede ser, por ejemplo, el San Ignacio o el Habana que viene de Argentina. La lógica a mí me dice que ese dulce de leche fabricado acá con recetas argentinas tiene que competir mejor contra esos importados. Pero bueno, al final es un poco la dinámica y lo importante es ofrecerle al consumidor las opciones, ¿no? Entonces tú dices, bueno, tienes distintas alternativas de dulces de leche fabricados en España y los más tradicionales o dos de las marcas más tradicionales en Argentina, creo que no me equivoco, como podría ser por ejemplo el San Ignacio o el Habana. Entonces el español está dado a probar ese tipo de cosas. Si estamos claros que hay productos que no van a entrar. Por ejemplo, el Fernet. El Fernet. El Fernet bueno, pero el Fernet es italiano, ¿sabes?
Sí, pero, a ver, tiene un sabor. A mí no me gusta. Es que al final, te voy a dar un ejemplo venezolano. Sí. La malta. La malta, que es una bebida a base de cebada dulce. Que sí, sabes que en Brasil también se lo toman mucho la malta. Por eso, en Colombia, por ejemplo, se consume mucho la ponimalta, en República Dominicana. La malta es una bebida que los venezolanos usamos para desayunar. Bueno. O sea, no podemos no, pero ¿no tiene alcohol? No tiene alcohol. No, la Brasil sí tiene alcohol. No, esta no tiene alcohol. Entonces, la utilizamos para desayunar, pero algún español que yo lo he visto probándola, ya tú le ves la cara y pone una cara así como de no le agrada el sabor en primera instancia. Sí. Pero después están, por ejemplo, los tequeños, que han tenido, es un suceso que han tenido una entrada espectacular. Bueno, hay otros productos, Franui, por ejemplo. Franui. Gracias. Rubén me trajo ahora de regalito un Franui. Es que a ver, yo no tengo cliente, es que no hay nacionalidad, no lo puedes etiquetar, o sea, pero argentino, colombiano, venezolano, brasileño, español, que pruebe ese producto y que diga, no me gustó. Yo se lo mostré a una amiga rusa que se volvió adicta. Todos los días compra eso. Es que es una locura. Yo siempre, a mí se me acercan mucho emprendedores, principalmente venezolanos, ¿no? Que me dicen, oye, tengo esta idea de negocio, quiero desarrollar este producto, ¿qué te parece? ¿Cómo lo ves? Y bueno, si alguno de los que nos está viendo piensa, a lo mejor no montar un negocio como nosotros, sino producir algo, yo creo que es fundamental que cuando tú pienses en tu idea de negocio, lo abras a todo el mercado. Yo no me imagino, por ejemplo, una venta de empanadas argentinas donde solo entren a comerlas argentinos. Claro. Al final... Somos un montón, pero tampoco tantos. Y estás en España, donde hay más españoles. Entonces tú tienes que desarrollar un producto que, por supuesto, tu gancho, tu pilar fundamental sea el público argentino. Pero que los venezolanos, los españoles, los colombianos, los ecuatorianos también se animen a consumir esas empanadas argentinas, porque si no, te va a ser muy difícil crecer. Porque yo me imagino que a ti te gustan las empanadas argentinas, pero no desayunas todos los días empanadas argentinas. Y aparte, como Fede, casi que no comemos empanadas argentinas, por lo menos que me encantan. ¿Sí? Exactamente. Entonces, al final, a mí eso me parece fundamental. Que tú vas a tener un local donde vas a tener Malbec, donde vas a tener la cerveza Quilmes, donde vas a tener Fernet, pero tienes que estar consciente que tienes que tener también un Rioja, un Ribera del Duero, las cervezas tradicionales españolas, porque al final no puedes encajonar todo tu negocio exclusivamente a un mercado. Genial. Esa ha sido una de mis principales Rubén, volvamos un poquito a la parte más de negocio. Hablamos varias veces de la posibilidad de por ahí comprar otro comercio por la zona, otro comercio, ¿no? Hay ahora un gran movimiento de la generación de los boomers, digamos, que se están por jubilar y que están dejando comercios alucinantes que funcionan bien y que no tienen descendencia que las quiera tomar, porque por ahí su descendencia tiene, no sé, trabajo, si no les interesa tomar esto, porque sabemos que requiere mucho esfuerzo. Entonces, contame un poco sobre eso y cómo lo ves vos. Mira, uno de los principales problemas que yo veo en España es el tema de la nómina y conseguir colaboradores que crean en tu negocio y que puedas crecer contigo. A nosotros nos ha costado un montón. Te voy a dar 2 ejemplos ahorita. Por ejemplo, el 20 de enero un incremento salarial del 5%, retroactivo desde el 1 de enero. Yo pensaba que esas eran fórmulas un poco latinoamericanas, ¿no? De hacer un incremento salarial 20 días después de empezado el mes y hacerlo retroactivo. Tú dices, oye, ¿por qué cuando empezó el año tú no me lo anunciaste para yo hacer ajustes si tenía que hacerlos? Acá el sistema le permite, por ejemplo, a un trabajador trabajar 5 años, después hacer que lo echen del trabajo, porque de repente llegó a los 5 años y dice, oye, quiero un año sabático, yo voy a bajar mi rendimiento para que me echen. Cuando lo echas, le tienes que dar una indemnización de 34 días por año trabajado. Si son 5 años, y ahí vemos que puede tener unos 6 meses de salario que le vienes dando, pero adicionalmente la seguridad social le paga el paro. Y si trabajó 5 años, me parece que le corresponden algo así como 2 años y medio. Primero cobrando un 70% de su sueldo, después un 50%. Entonces, al final yo creo que el sistema está muy dado a que ocurran este tipo de cosas. Se está hablando de una reducción de jornada laboral. Desde mi punto de vista va a ser un hecho que este año la jornada laboral se va a reducir a 38.5 y el año que viene a 37.5 de las 40 horas semanales.
Al final, que todos queremos más tiempo para compartir con nuestra familia, sí, eso, estamos claros, a todos nos encantaría. El problema es quién lo va a pagar. Porque el consumidor tiene que estar consciente que yo como empresario, si tengo que contratar más personal o a los que tienen media jornada les tengo que aumentar las horas o el salario en este caso, eso cuesta dinero. Y a mí me da la impresión que en España muchas veces se cree que ese dinero tiene que salir del empresario. Y pues... Ya lo vivimos en Venezuela y en Argentina, todo eso, ¿no? Ya, es que por eso yo te decía al principio que venimos de acá y que hay muchas similitudes al final, sí. ¿No? Es un país donde hay seguridad jurídica, donde tiene cierta estabilidad de la moneda, donde la inflación está medianamente controlada, donde el principal gancho que yo vi acá fueron las opciones de financiamiento. Okay. Nosotros conseguimos unos créditos cuando nos metimos en el negocio alucinantes que en Venezuela, bueno, ni hablarlo, pero en Estados Unidos las tasas eran mucho más elevadas. Ahorita te cuento si quieres un poquito de eso, sí, porque hay muy buenas oportunidades. Incluso todavía, a pesar de que han subido las tasas de interés, se consiguen créditos a muy buenas condiciones. Todo eso nos lo ofrece España. Pero también yo creo que es importante hablar de lo negativo, porque al final, ya cuando tú te montas en un negocio, los primeros años sabemos que son duros, pues tienes que estar preparado a todas estas situaciones que se te van a poder presentar. En España, ¿cuánto es la nómina o el salario en España? Se dice por la prensa, ahorita sufrió un incremento del 5%, eran 1.080, quedó en 1.134 euros. El problema está en que es ley que sean 14 pagas al año. Entonces, al final, ese no es el sueldo, porque tú tienes que multiplicarlo por 14 para después llevarlo a 12 pagas. Eso te lo lleva a 1.332 euros. Y adicionalmente, tú como empresario estás en la obligación de pagarle a la seguridad social aproximadamente un 34% digamos, lo paga la empresa. Hay una parte que se la quitan al trabajador, pero la parte gorda la paga el empresario. Pagarle a la seguridad social el 34%. El 34% de ese salario te vienes montando por encima de 1.700 euros. Sí, más de 1.700. Exacto, entonces, y ese es el mínimo. Claro, eso es súper importante, yo lo hablé varias veces, pero el salario mínimo de España, de un trabajador full time, que ni siquiera son 40 horas. Bueno, todavía sí. Todavía sí. Bueno, 38,5 hasta ahora, ¿no? No lo han anunciado, pero para mí va a ser un hecho. Ok, entonces el costo empresarial de un empresario son arriba de 1.700 euros. Exactamente. Es un montón. Claro, porque al final, cuando tú sacas la cuenta con el número de colaboradores que necesitas, pues representa un porcentaje muy importante de tu margen, de tu utilidad. Se te va ahí. Después, bueno, los gastos, yo me atrevería a decir que el alquiler, la luz, tuvimos unos casos excepcionales con la guerra de Ucrania, pero al final esos gastos son manejables, pero la nómina es un peso fuerte. Y incluso ya llegas al punto en donde el empresario se valora, oye, contrato a un colaborador más, me quedo con la nómina como está, busco la manera, muchas veces me lo planteo, yo digo, oye, me gustaría de repente pensar en otras alternativas, lo que tú nos planteabas ahorita, ¿no? De ver otro negocio, de repente diversificarte. Tú dices, bueno, mira, sí, buscamos un colaborador que nos dé una mano operativamente en la tienda y nosotros nos sentamos a ver opciones. Tú dices, bueno, pero ya va, 1.700 euros que sabemos que tenemos que colocar ahí, sin contar con, bueno, el entrenamiento inicial, después alguna posible baja, las vacaciones, todo lo demás, porque ese es otro punto, ese es el salario, después tienes 30 días de vacaciones que tienes que cubrir esa vacante con otra nómina, pero bueno, al final yo creo que España te da muchas oportunidades. Como tú dices, hay un montón de oportunidades de negocios que están operativos que pudieses invertir, pero sí tienes que estar consciente que tú tienes que estar ahí al frente. Es un trabajo y esa idea de negocio que tú tengas, que puedas desarrollar en ese lugar, tú tienes que estar a la cabeza, al frente. Eso me parece importante. Importantísimo. Bueno, sí, a mí la verdad que las políticas justo el otro día lo discutía con
con otra amiga de las políticas públicas de subir el salario mínimo y subir, no sé qué, y subir. Y a veces digo, no sé, en Argentina o en Venezuela, por ejemplo, que el salario mínimo es mucho menor, un chico de 22 años o sin ningún tipo de entrenamiento, por ahí con un poco menos de salario, podría entrar, vos lo entrenás, lo capacitás, lo acompañás y para vos sería mucho mejor, más beneficioso económicamente, para el chico también, pero hoy en día el paro en jóvenes es altísimo, porque ¿quién va a pagar 1.700 euros por un chico sin ningún tipo de formación ni capacitación, ¿no? Lo que está pasando es que al final no les das una jornada completa. Claro. El gobierno habla mucho de que ha disminuido el paro con respecto a otros gobiernos. Eso no es del todo cierto, porque habría que revisar las horas activas en las que están esos trabajadores. Los supermercados y todos estos negocios de comida rápida han optado por dar contratos de 20 horas. Uh-huh. Y la razón es que si a ti es preferible tener 5 empleados con contratos de 20 horas, de 5 empleados, a ver si me organizo, 10 empleados con contratos de 20 horas a 5 empleados con contratos de 40 horas. Porque si de esos 5 empleados se te va uno, por ejemplo, de baja médica, cubrirlo es muy difícil. Claro. Pero si de los 10 empleados que tienen media jornada se te va uno, tú con los otros 9 puedes darles horas extraordinarias, puedes jugar y cubrirlo. Entonces eso es una variable que se está viendo mucho los empresarios y sobre todo en este tipo de negocios es lo que están aplicando. Mercadona, por ejemplo. En Mercadona la mayoría de los colaboradores tienen contrato de 20 horas, muchos colaboradores. Y ese es el motivo. Entonces al final, pues si se te va uno, lo puedes cubrir mientras llega el próximo. A mí se me va un colaborador de 40 horas y madre mía, es casi como que, no sé, me quitaran un riñón porque sí. Al final yo voy a tener que trabajar mucho más para poder cubrirlo inicialmente. Si se me da un colaborador de 20, podemos jugar con las otras alternativas que tenemos. Qué difícil, Rubén. Y contame, ¿cómo ves el futuro de Casa Turpial? ¿Cómo te ves vos como empresario en el futuro, mediano o largo plazo? A nosotros nos gusta el modelo que hemos desarrollado. Una de las cosas positivas que podríamos ver del tener un franquiciador detrás es que un franquiciador además de peso, es que ese franquiciador tiene la fuerza para conseguir oportunidades dentro de los proveedores. Por ejemplo, yo ahorita mismo tengo la cerveza Quilmes a 95 céntimos. Casa Turpial. Porque al final Alcampo consiguió una negociación con el proveedor, ellos tienen una oferta y a mí me la trasladaron y eso me dio a mí la oportunidad pues de hacer una buena promoción en ese producto. La harina de maíz, que sabes que con las arepas para los venezolanos es de primera necesidad. Yo tengo en este momento la marca líder de harina de maíz a 1.67. Ese es el precio más barato que lo vas a poder conseguir en Europa. Y eso ha sido posible porque Alcampo lleva unas negociaciones y nos ha podido ajustar el costo a nosotros y nosotros se lo hemos trasladado al cliente. Entonces, eso es importante. Porque al final son productos que te pueden servir como gancho para esa clientela que muchos no son del barrio y que nosotros atraemos por el trabajo que hacemos de publicidad, de redes sociales y de todo lo demás. Nosotros seguimos creciendo en ese sentido, siempre escuchando a nuestros consumidores y a nuestros clientes. Muchas veces, por ejemplo, el mercado brasileño, que tenemos algunas amistades, nos dicen, oye, ¿será que me puedes conseguir este producto? Oye, vamos a analizarlo, vamos a ver, sí, mira, sí lo tengo, sí somos competitivos en el precio, lo analizamos, lo revisamos con las otras tiendas que lo venden, nos damos cuenta que sí y entonces ahí lo colocamos y así vamos creciendo. Entonces poco a poco yo creo que hay un mercado importante. Sí, ya llegamos a un punto en donde tenemos que empezar a ver alternativas, ¿no? Si queremos crecer, de repente comercializar esos productos por una página web, ya es algo que estamos trabajando en ello. Siempre los productos latinos, ojo, eso está establecido ya por contrato, que yo no puedo vender en una página web que no sea la de mi franquiciador, productos por ejemplo de la marca blanca. Eso está descartado, pero todo este negocio en el que hemos venido creciendo, porque yo creo que sí está claro que al final estos negocios tienen un techo, sobre todo el caso de la franquicia. Yo puedo agarrar y salir y montar otra franquicia y bueno, al final yo creo que no lo haría. Okay. O sea, tendría que conseguir una buena oportunidad como la conseguí porque eso también sucede con este tipo de negocios, ¿no? Que al final la coge un inversionista que pues no tiene, digamos, no le dedica el tiempo y el esfuerzo que el negocio requiere, el negocio no va bien y ahí pues puede entrar un inversionista como fue nuestro caso y comprar ese
ese negocio. Sí es importante que ajustes el negocio y ajustes el modelo de negocio, porque si no iba bien, algo tienes que hacer, digamos, más allá de lo que te ofrece el franquiciador. Eso fue lo que nosotros hicimos, pero sí yo creo que tienen un techo. Y llega un momento en donde tú dices, sí, estás tranquilo, cubres tus gastos, tienes tu trabajo, pero si quieres crecer, te tienes que diversificar y ver otras alternativas. ¿Y ese te parece que es tu futuro? De momento sí, de momento sí. Bueno, tú de repente pudieses pensar, si nos fuésemos 5 años atrás, hubiese invertido en el mismo negocio o en el mismo sector. Con estos 5 años que tengo en España, hay un sector que me gusta mucho, que es, por ejemplo, el sector turismo. Yo creo que España, que vive del turismo, una de sus principales fuentes de ingresos, yo creo que ahí hay buenas oportunidades. Además que me encanta la playa de Murcia y toda esta zona, ¿no? Pero evidentemente eso lo sé ahora que estoy acá. Claro. Si de repente en aquel momento lo hubiese valorado, bueno, ese colchón que traje para invertir, de repente lo hubiese tenido que ampliar a 1 año y medio para conocer ese negocio, ver cómo meterte, hubiese sido complicado. También hay otro punto que es importante, que es el tema de la financiación, que te lo había dicho, que te lo quería comentar. Cuando nosotros llegamos, nosotros conseguimos para comprar el fondo de comercio un crédito de aproximadamente el 35% de lo que nos costó el fondo de comercio. Wow. Un crédito personal al 3.5%. O sea, es una locura. Cuando es que tú veías eso y tú decías, es que sí o sí lo tienes que coger, no lo puedes perdonar, ¿no? Es verdad que nosotros hicimos un plan de negocio que le presentamos al Ayuntamiento de Madrid y a la Comunidad de Madrid. Hay unos institutos que ellos estudian y ven la factibilidad de ese negocio. Okay. Ellos nos los aprobaron, en este caso nosotros lo hicimos por la Comunidad de Madrid. Y bueno, teníamos ese documento que le presentamos al banco, pero es verdad que, en mi opinión, lo que el banco más valoró fue que el negocio ya estaba andando. A ver, los que quieren invertir o emprender en algo desde cero, que tienen una idea a veces soñadora, que confían mucho en su idea, pero bueno, al final no deja de ser soñadora. A los bancos no les gusta mucho ese modelo. No les gusta la gente soñadora. Es que al final sienten que, bueno, están colocando el dinero en algo que no saben si va a funcionar. Claro. O sea, tú estás convencido que va a funcionar. Yo tengo mi idea, yo lo veo y yo digo, esto va porque sí. Vale, consigue a alguien que confíe en eso y que además ponga su dinero en eso. Yo creo que eso es lo más difícil de un emprendedor y de un inversionista, definitivamente. Entonces, cuando ya tú tienes un negocio andando, vaya bien o vaya mal, al final está andando, está sonando la caja registradora todos los días, presentas unas modificaciones y dices, mira, esto no va bien, pero mira todo lo que vamos a hacer para que empiece a ir bien, el banco te lo compra con cierta facilidad. Y la verdad que ese crédito nos salió muy bien. Ya después, una vez dentro del negocio, conseguimos otro crédito. En España hay unos créditos que se llaman ICO, es Instituto de Crédito Oficial. Esto lo que hace es que le da garantía al banco de que si yo no pago, ellos responden por el 80% de ese crédito. Y nosotros conseguimos un crédito ICO, no recuerdo la tasa de interés, pero tienes 1 año muerto. Después lo pagabas en los 4 años siguientes. Y para que te hagas una idea, nos prestaron 50.000 euros y la cuota eran 1.090. O sea que pagamos algo así como 52.000 por 5 años. 2.000 euros de intereses. A nosotros nos pareció una locura. Eso nos permitió, esos 50.000 que ya estábamos montados en el negocio, nos permitió, por ejemplo, saldar algunas deudas que había dejado el dueño anterior y poder ampliar el surtido que teníamos, invertir en inventario y crecer por ese camino, hacer algunas cosas, algunos ajustes que había que hacer en la tienda. Pero al final, las oportunidades de financiamiento eran muy, muy buenas. Y eso es una gran oportunidad que se te presenta en España. Rubén, muchísimas gracias. Te quiero hacer 2 últimas preguntas antes de terminar. Uno, decime un producto que hayas comprado y que se te agotó apenas llegó a la tienda. Wow. ¿Cuál fue tu mejor vendedor, bestseller? De productos latinos. O de lo que sea. Mira, papel higiénico en la pandemia. Bueno, eso fue una locura, Pero que haya gustado mucho. Normalmente, ¿qué sucede con los productos latinos? Compramos mucho inventario porque al final tenemos que conseguir buen precio. Entonces, que se nos agote a veces sucede porque el importador está también corto de stock. Pero que haya sido un boom
y que se ha vendido muchísimo el Franui. Es seguro uno de ellos, donde teníamos mucho inventario, porque además tenemos una cámara, una neverita, un congelador en este caso de ellos, y pues siempre tenemos inventario, pero teníamos una rotación que a mí me sorprendió. Ese ha sido un bueno, gran y otro producto. que pensabas que iba a ser un súper éxito y te lo guardaste, lo tiraste. No, fíjate que sí pudiese haber de repente alguno. Hay un problema con los productos latinoamericanos y son las caducidades. Sí, me imagino. Entonces me pasó ahorita, por ejemplo, reciente con Criollita. Ah, Es una galleta que le gusta a todo público, porque al final para un tapeo, Sí. pues al español le Muy puede bueno. gustar. Pero es verdad que vienen cantidades y las fechas justas. Entonces se nos caducó un montón. Ese es uno de los grandes retos en nuestro negocio. hay una tarta de criollitas con avena, con chocolate, que es muy rica. Después te paso la receta. La puedes poner ahí impresa para que la gente se la lleve y... Bueno, eso ahí está la chocotorta con la chocolina. Claro, bueno, ¿no? es muy parecida a la chocolina, pero es diferente. Es con crema, avena y chocolate. Esa sí no la conocía, Es una nadie me la delicia. había contado. Pero bueno, al final yo pensando un poco, fíjate que no lo vi desde ese punto de vista, yo lo vi más bien como, bueno, una galleta saladita que puede entrar en Cualquier lugar. cualquier paladar sin importar la nacionalidad, y al final pues se bloquea un poco. Hay otras que van súper bien. Rumba, por ejemplo, esa galleta de chocolate con Sí. la crema de coco, con ese toque de coco, es que el que la prueba le encanta. Hay un caso bien chistoso que tenemos un café cerca y la señora, la dueña del café, decidió que todos los viernes iba a colocar una galletita en el café. Se sirve el café y hay una galletita. Y esa galletita es chocolina. Ah. Y es española la señora. Sí. Y además en algún momento rompí stock porque bueno, no había, no podía surtirme por el importador y tal. Y los clientes que iban por el café los viernes le reclamaban, oye, ¿y mi galletita dónde está? Bueno, por favor, guardame un par de paquetes que es el cumpleaños de Fran Eso la sí, semana que viene. eso ya lo hemos, Ah, lo bueno. hemos corregido y ahí estamos. Buenísimo. Tenemos Buenísimo. existencia. Bueno, todos, por favor, los que vivan en Madrid, o también vos haces envíos a todo Sí, Europa, ¿no? Sí, hacemos envíos a toda Europa. Nuestro fuerte Portugal y España, pero a toda Europa. Bueno, casaturbial.es, pueden encontrar todos los productos de Rubén. Si están en Madrid, en Prosperidad, enfrente a la plaza ¿se Sagrado llama la Corazón. plaza? Sagrado Corazón, está al campo de Rubén. Por favor, vayan a visitarlo. Y esta semana yo los voy a llevar y voy a hacer unas stories de ahí para que vean todos los productos que hay. Así que, Rubén, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias por tu tiempo y tu dedicación y todo el esfuerzo que haces. Y No, gracias lo a ti compartes. por la invitación. Un placer siempre estar contigo.